¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta sus oídos una historia. Sin duda alguna, las carreteras de México y de todo el mundo son muy enigmáticas y esconden apariciones, mitos, cuentos y leyendas. Mi nombre es José Llamas y te presento El Niño del Triciclo. Cuenta una leyenda de Tampico, Tamaulipas, que aquellos viajeros con intención de pasar un momento vacacional en sus playas pueden ser víctimas de un encuentro inesperado y algo impactante durante su trayecto, en un punto específico de la carretera, justo a las afueras de una tienda de autoservicio. Las personas que paran ahí a descansar o abastecerse de provisiones cuando ha caído la noche, ven a la mitad de la calle un niño paseando en un triciclo. Este hecho es demasiado inquietante para quien lo presencia, pues es una vialidad muy transitada, en especial por camiones de carga, y resulta muy extraño ver a un pequeño paseando con la tranquilidad del mundo y sin la supervisión de nadie, exponiéndose a ser atropellado en cualquier momento. Las personas de inmediato bajan de sus autos o salen de la tienda para alejar al niño del peligro, pero al llegar al punto donde lo vieron a él, ya no está ahí. Se ha esfumado. A pesar de que lo buscan por los alrededores, es imposible dar con su paradero, así que la gente decide reanudar su viaje. En el momento que suben al coche para continuar, encienden las luces y nuevamente ven a aquel pequeño avanzando hacia la carretera, justo frente a ellos, y unos metros más adelante desaparece, ante la vista atónita de todos los testigos. Después de esto, son menos los curiosos que se bajan a averiguar todo lo sucedido. La mayoría prefieren marcharse cuanto antes, lo cual parece correcto, pues de quedarse sobre la carretera tratando de encontrar a aquel pequeño que minutos antes se había desvanecido, podrían provocar que fueran ellos mismos atropellados. Al regreso del viaje, aquellos que lo hacen de día pueden aclarar un poco su confusión sobre aquel niño del triciclo, ya que se divisa a las orillas de la carretera una lápida, acompañado de una estatua de un ángel. Según los testimonios de los trabajadores de la tienda, pertenece a un niño que fue atropellado mientras sus padres hacían las compras. Ellos bajaron su triciclo para que paseara en el estacionamiento. Sin embargo, aquel niño subió a la carretera y un camión fue el encargado de terminar con su vida. Al parecer, el pequeño aún no se entera de su muerte y sigue en ese paseo eterno que perturba la paz de aquellas personas que lo ven, o como piensan otras personas, se aparece a propósito con la intención de provocar un accidente a sus testigos, pues ya se cansó de jugar solo. Sin duda, es una historia muy interesante y digna de estar en la colección de historias de terror. La siguiente historia lleva por nombre El bebé que llora en la barranca. Mi abuelo me contó que hace 45 años, en lo que hoy es la Ribera Anaya, en la ciudad de Puebla, en su mayoría eran puros campos de cultivo y bosque. Solamente había algunas casas muy distantes de otras, ya que se consideraba la periferia de la ciudad. Ahí vivía una pareja relativamente joven. La señora se embarazó y cuenta mi abuelo que tuvo complicaciones durante el parto y así falleció. Sin embargo, aquel bebé sobrevivió. El marido quedó devastado. Lloró durante días y noches enteras, pues no sabía cómo iba a criar aquel bebé solo, por lo que decidió contratar a una señora para que cuidara de aquel niño. Todo estuvo bien los primeros 9 días. Sin embargo, después de esto la nana comenzó a notar algunas cosas muy extrañas. El bebé lloraba casi todo el día, no comía bien y nada parecía consolarlo, ni siquiera el arrullo de su padre. De repente un día comenzó a notar que se callaba por las noches y se quedaba dormido pacíficamente. El comportamiento de aquel bebé era tan anormal que la anciana nana se preocupó mucho y decidió investigar qué es lo que estaba pasando. Así que un día decidió quedarse a dormir en la habitación del bebé, todo para vigilarlo. Y al ver que algunas noches lloraba y otras se quedaba dormida, cuenta mi abuelo que después de la medianoche la nana sintió mucho sueño y se quedó dormida. Entre sueños escuchaba cómo se abría la puerta de la habitación
y unos pasos se dirigían hacia la cuna de aquel bebé. Quiso moverse, pero no pudo. Algo le oprimía el pecho y le impedía abrir los ojos. Sin embargo, en cuanto logró, observó horrorizada a la madre muerta, sentada en una silla en la oscuridad, vistiendo la misma ropa con la que ella había sido enterrada. Sostenía algo entre sus brazos y se percató de que era el bebé, el cual se encontraba amamantando. Finalmente, aquella anciana gritó despavorida, tan fuerte que despertó al padre del bebé, el cual acudió de inmediato. En ese momento, aquel espectro de la madre muerta se levantó y miró tristemente al pequeño y se desvaneció sin hacer ruido alguno. Sorprendidos y atemorizados, se acercaron a la cuna del bebé, descubriendo que él ya estaba sin vida. Nadie les creyó. Sin embargo, los forenses dictaminaron que fue muerte de cuna. Cuenta mi abuelo que conoció al señor. Recuerda que tenía la mirada perdida y parecía hablar con alguien que ya no existía. Un día, cuando mi abuelo regresaba de trabajar, al pasar por el río Alceseca, en donde hoy se ubica el puente que une a la ribera de Anaya con Amalucan, escuchó el llanto inconsolable de un bebé y al acercarse pudo ver que se trataba de un bebé sentado al lado de un árbol. Pero cuando él se aproximó, observó que las facciones de aquel bebé se transformaron en un rostro demoníaco, con dientes afilados, y salió corriendo lo más fuerte que pudo. Se dice que seguramente era el bebé de este relato, ya que con las almas de los recién nacidos que pierden a su madre durante el parto y no son bautizados, una vez que mueren, permanecen atados a esta existencia, vagando, convirtiéndose en espíritus malignos llenos de odio y con sed de venganza. Esta es una triste historia. La siguiente historia lleva por nombre Los fantasmas de San Antonio. En la década de los 30 en San Antonio, Texas, en Estados Unidos, se dice que justo cuando un autobús escolar volvía del colegio para dejar a los niños en su casa, pasó una desgracia. La fatalidad fue que aquel motor quedó atrapado en las vías del tren que cruzaba la localidad. Todo ocurrió en segundos. Aquel conductor desesperado no pudo hacer nada. El tren tampoco pudo frenar a tiempo. Cuando vio aquel autobús escolar encallado en medio del camino, el impacto fue brutal. Todo el pueblo quedó traumatizado por aquel terrible desastre y la irreparable pérdida de 10 niños. Y el conductor del autobús también murió. A partir de los años 80 surgieron decenas de historias de conductores difíciles de creer. Todos coinciden y aseguran que cuando imprudentemente sitúan su coche muy cerca de las vías, con aquel riesgo de ser embestidos por el tren, sienten que su automóvil es empujado por una fuerza invisible que los aparta del peligro, y cuando bajan de su vehículo para ver qué ha ocurrido, observan unos segundos varias manitas marcadas en el coche, las cuales desaparecen poco a poco. Durante años se ha creído que los fantasmas de 10 niños muertos en aquel terrible accidente son los que se preocupan porque no se vuelva a repetir una tragedia como esta. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.